tan complicados que tuvimos con la meteorología, las grandes lluvias, los temporales. Y un tema que a veces surge es, bueno, cómo asistir, desde ya que la prioridad siempre son las personas, las familias, pero también hay animales, ¿no? Que pasan a ser víctimas de todo lo que se genera a partir de estos desastres naturales. Eh, y estamos en comunicación con Javier Aranda, que es de la Red de Veterinarios de Catástrofes. ¿Nos puede ilustrar más sobre cómo actuar, qué hacer, qué tener en cuenta? Javier, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿Qué chicos, tal? ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bueno, en esta materia, inundaciones, por ejemplo, ¿con qué situaciones se puede encontrar uno? ¿Cuáles son las más comunes y cómo actuar? Te cuento un poquito el contexto. Yo soy el representante de la provincia del Chaco de la Red de Veterinaria en Catástrofe y hoy me encuentro dirigiendo en la cabeza del programa de protección animal del gobierno de la provincia del Chaco, Dejando Huellas. Ajá. Y en ese contexto estamos trabajando en forma conjunta. Durante todo este año estuvimos trabajando en forma conjunta con la red y en este momento estamos un poco alerta de la situación porque cuando se suceden estas catástrofes naturales, el problema no es en el momento, sino el problema viene después. Si bien hay que rescatar los animales, sacarlos de un lugar húmedo y ponerlos en un lugar seco, el estrés muchas veces genera que haya baja de defensa y empiezan los problemas sanitarios como ser diarrea por beber agua o comer comida contaminada con el agua que justamente está bajando de las inundaciones. Y muchas veces cuando hay personas que están evacuadas, supongamos que haya varias familias que están evacuadas en una escuela, en alguna institución y están con los animales, muchas veces pueden haber contaminaciones cruzadas tanto con niños como con personas adultas mayores, y ahí es donde tenemos que poner el foco nosotros de empezar a controlar un poco más la salud de los animales, porque también tenemos que tener presente que cuando hay evacuación, muchas veces los chicos duermen con los animales y puede haber también transmisión de hongos o parásitos externos o como mismo te decía, una diarrea puede llegar a producir algún tipo de zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. ¿Cuál sería un poco el ABC de lo que uno tiene que hacer en una circunstancia así? Porque la cabeza de repente encuentra un montón de frentes que atender, pero en el caso específico de los animales, ¿qué es un poco lo básico que hay que tener en cuenta? Vos sabés que yo tengo una premisa siempre, estar siempre informado, primero y principal. Cuando nosotros sabemos que hay una alerta meteorológica, ver cuánto tiempo va a durar esto, porque muchas veces nosotros decimos, hay una alerta meteorológica y decís, bueno, voy a destapar el desagüe de mi casa, voy a subir algunas cosas por las dudas, pero nunca tenemos presente qué es lo que hay que hacer con las mascotas. Lo que se recomienda generalmente es, si tenemos primero una mascota que está enferma o están bajo tratamiento, hoy por hoy hay muchos animales que siguen un tratamiento prolongado en la casa, separar ya los medicamentos. Es como una persona que tiene que tomar los medicamentos todos los días, que prepare ya los medicamentos que tienen que tomar en una bolsita, en esa Ziploc, esa que vienen, que se pueden sellar. Con eso ponemos ponemos el carnet sanitario, porque eso también nos puede llegar a dar mucha información. Supongamos que una persona es evacuada de un barrio a otro barrio y tienen que tener la presencia de un veterinario o por ahí tienen un veterinario cerca. Entonces el profesional va a mirar a ver en qué situación sanitaria está. Por otro lado, tratar de no dejarlos atados a los animales cuando tenemos estas lluvias copiosas, porque no sabemos cómo va a actuar los desagües, no sabemos cuánta agua va a entrar y muchas veces, como decían ustedes recién, en la vorágine de estar queriendo sacar alguna cosa, sacar la heladera, levantar la heladera, la cocina, de lo electrodoméstico y todo eso, lo último que pensamos son en nuestros animales. Entonces, tenemos que tener programado o por lo menos pensado que si estamos en una zona vulnerable donde se puede llegar a inundar todo, tener presente estas primeras premisas. Otra cosa, tener un recipiente cerrado con alimento balanceado, que no le haya entrado humedad, porque eso también puede llegar a producir una gastroenteritis, puede llegar a producir vómito, puede llegar a producir diarrea, y a la larga después nos trae más problemas que vamos a tener que andar corriendo de un lado a otro. Y bueno, obviamente el agua pura y limpia,
y algún tipo de identificación, lo mismo que estamos haciendo ahora para la fiesta, por ejemplo, ponerle algún tipo de identificación. Es mucho más fácil el ponerle una cinta de papel sobre el collar y escribir en esa cinta de papel el número de teléfono, no es caro y es un recurso muy válido. Y bueno, como siempre les digo, siempre en un lugar seco, tratemos de que el animal esté seco porque, como les dije, estando 2 o 3 días en el agua, muchas veces empiezan con problemas en la piel, puede haber el ablandamiento de la piel, puede haber una caída de los pelos, puede llegar a haber una foliculitis, que es la inflamación del folículo piloso, y a partir de ahí pueden entrar bacterias que pueden llegar generando algún tipo de problema de salud. Y obviamente es muy importante hablar con el veterinario si vamos a estar 2 o 3 días cerca de lugares donde hay mucha agua. ¿Por qué? Porque con las inundaciones hay aparición de animales, por ejemplo, las ratas, los roedores, y muchas veces no nos damos cuenta, pero los roedores pueden estar transmitiendo leptospirosis, que es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. Entonces, también sería interesante hablar con el veterinario y hacer por lo menos la prevención de esos animales con vacunas contra la leptospira. Y bueno, Javier, y Javier, también este tipo de situaciones genera por ahí la proliferación de insectos, animales ponzoñosos. Sí, obvio. Muy común, obviamente, Entonces, las arañas, serpientes. ayer, por ejemplo, apareció, bueno, era una curizú, Sí. no ataca a ese animal, a no ser que se sienta amenazado, no es ponzoñoso, no es venenoso, pero sí tenemos que tener en cuenta las arañas, las serpientes que son, sobre todo la yarará, que son muy de nuestra zona, ahora con los calores y la humedad obviamente van a empezar a salir a buscar lugares altos, y los alacranes, que muchas veces tenemos esos problemas. Imagínense ustedes, una familia que tiene agua dentro de la casa y están las camas, está la ropa ahí arriba y quieren ponerse la ropa y bueno, ese alacrán subió y se metió dentro de una zapatilla, dentro de la ropa. Por eso es muy importante que estén controlando bien que no haya ningún tipo de insecto metido dentro de la ropa, por justamente esto que están buscando un lugar seco. Javier, no, lo que yo te quería consultar es que estas recomendaciones no es solo para nuestras mascotas más chicas, digamos perro o gato, que es lo que más se tiene en las casas, sino que también es para los caballos y los animales más grandes. Los animales de producción, bueno, ellos ya saben dónde tienen en el campo la zona alta. Muchas veces en las zonas periurbanas, acá sobre todo a la salida de Resistencia, hay gente que tiene chivo y tiene ovejas. Hay que sacarlos del agua porque ellos justamente son los que más sufren de un problema que se llama pietín, la pudrición que le dicen de las pezuñas, y se le ablanda mucho y eso al ablandarse, bueno, van entrando bacterias ahí, generan problemas, se afiebran, los animales dejan de comer y muchas veces se terminan muriendo. Entonces hay que también trasladarlo, estamos viendo imágenes ahí, esos son los trabajos que hicimos en las últimas inundaciones en la zona de Antequera, donde los animales estaban 3, 4 días en el agua y bueno, y lo que justamente lo que le decía, se le ablandan las pezuñas, se le ablandan los vasos, los cascos, entonces hay que trabajar un poquitito más fuerte ahí, haciendo antibiótico, antiinflamatorio, bueno, un trabajito bastante complicado. Por eso, en este momento estamos a la expectativa, viendo a ver cómo se va a seguir, esperemos que no siga lloviendo, pero ya estamos pensando y viendo a ver cómo vamos a trabajar en esa zona donde todavía tienen agua y donde hay animales dentro de las casas. Bien, por último, Javier, hablamos de lo que hay que hacer, lo más básico, y por suponer mal las cosas, no sé, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Cuáles serían los no frente a una situación de estas en relación con los animales? Primero, siempre tener calma al momento que vamos a hacer nuestro rescate, poner los animales, no ponerlos en una bolsa o ponerlos en cualquier cosa, tratemos de buscar alguna jaula transportadora. Con las aves no hay mucho problema porque las aves se refugian en las ramas, sobre todo aves, te digo, pensando un poco en la gente que por ahí tiene animales en el fondo de la casa, algunas gallinas ellas se refugian directamente arriba de los árboles, en las ramas. Y si aparecen otros animales, eso por ejemplo, es un afiche de la red de veterinario en catástrofe,
donde te dan las pautas, que eso todo está en las redes sociales, eso puse en mi Instagram también, en mi Facebook. Lo que no hay que hacer es, si vemos un animal silvestre, no agarrarlo, tratar de ver, a ver la posibilidad de dejarlo que siga su curso. Si es una serpiente, no tocarla, si es un mamífero, no tocarlo, porque no sabemos la agresión. Recordemos que el animal está estresado, viene huyendo del agua, viene huyendo de zonas donde se cambió su naturaleza, su hábitat, y no sabemos cómo va a reaccionar, así que no sabemos tampoco si tiene algún tipo de enfermedad. Yo lo que recomiendo es que no los toquen, que no los ataquen, porque los animales no van a atacar si no se sienten amenazados. Y bueno, que veamos la posibilidad de hablar con la policía o con bomberos en el caso que llegue a aparecer un animal que está agresivo, por ejemplo un yacaré, que puede llegar a aparecer también, porque recordemos que las lagunas están todas conectadas entre sí y eso también están conectados con los ríos, y muchas veces hay animales que se trasladan cuando sube el agua a las lagunas, a los ríos, se van trasladando de un lado a otro, así que si aparecen animales silvestres, no los toquen, porque lo que le decía, no sabemos si están enfermos o no, si están agresivos o no. Y bueno, siempre tener la calma y contactarse con su médico veterinario para que lo vayan asesorando en ese sentido. Perfecto. Javier, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muy claro. Javier Aranda, de la Red de Veterinarios de Catástrofes, hablando de esto que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo en esta época en la que empiezan a aparecer ciclos de lluvias intensas, cómo tratar a los animales, a los que son de la casa, a los domésticos y también a aquellos que pueden llegar incluso a aparecer, ¿no? La foto de la serpiente ya apareció en Ersa. En Ersa, sí. Se pegaron. Bueno, y Fabián. Se pegaron lindo sí, un susto. hermoso julepe. Y bueno, Fabián Maldonado pasó una de la. Una anguila. De una anguila, ¿no? Una anguila, pero en la calle, o sea, por la claro, calle. desbordó. Claro, sí. No sé si la tenemos ahí a mano, pero esto creo que fue incluso en Villa Itatí, ¿no? Está ahí sobre el pavimento. Sí, sí.